Buenas, bienvenidos a Filosofía a la Mano, el lugar donde ustedes pueden aprender filosofía de manera rápida y sencilla. En el video de hoy vamos a hablar sobre vacío existencial. Ese sentimiento que todos alguna vez en nuestra vida experimentamos, sea en la forma de algo que nos falta, ¿no? Como que algo nos hace falta en la vida para que nos sintamos mejor, para que todo esté mejor. Y no se trata sobre bienes materiales, porque uno puede pensar, ¿no?, de que los bienes materiales hacen que nuestra vida sea mucho mejor, pero no, se trata de algo mucho más profundo, se trata de algo mucho más existencial, que es precisamente el vacío existencial. También se puede interpretar como una constante búsqueda de sentido. No sé si a ustedes les pasa, pero hay como ese tender hacia tratar de encontrar el sentido de lo que nos rodea, el sentido de cada una de las cosas que hacemos. También se puede expresar en las grandes metas de la vida, ¿no? El para qué estamos en donde estamos, para qué vivimos, por qué estamos acá. Eso es lo que va a tratar a grandes rasgos este video sobre el vacío existencial. No olviden dar like, comentar y suscribirse para seguir recibiendo más videos filosóficos como este. En primer lugar, me gustaría resaltar que el video de hoy se va a amparar en el libro de Viktor Frankl, que tal vez se lo conoce más por su obra bestseller, El hombre en busca de sentido. Pero el libro que vamos a traer hoy para interpretar, para dar un marco teórico al video de hoy se llama Ante el vacío existencial hacia una humanización de la psicoterapia. Viktor Frankl sostiene que estamos en una era en donde las personas sienten una gran frustración existencial. ¿Qué quiere decir esto? Que sienten que sus vidas no tienen sentido de la vida. Pero en realidad el sentido de la vida es transversal a toda la existencia humana. Es lo que hace al hombre propiamente hombre. Preguntarse por el sentido de su existencia. Preguntarse por qué de su vida. ¿Por qué está en esta vida? ¿Cómo hacer que esta vida tenga sentido? Es en función de una situación determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las situaciones, cada uno de los eventos que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida portan en sí mismo un sentido que somos nosotros los que intencionalmente otorgamos sentido a cada una de las cosas que nos pasan en la vida. Es lo que se determina como el requerimiento de momento, es decir, en este preciso momento hay un sentido por el cual yo estoy haciendo videos, por ejemplo. Y como dijimos, preguntarse por el sentido de la vida es específicamente humano, es lo que hace al hombre, al ser humano, ser lo que es, la búsqueda de sentido, la pregunta por el sentido de su existencia y de su vida. ¿Cuál es el origen del vacío existencial? Se origina en primer lugar porque el ser humano carece de instintos que le digan qué debe hacer. En comparación con los animales, por ejemplo. Los animales saben lo que tienen que hacer por instinto. En cambio, nosotros no. Llegamos al mundo desprovistos de instinto. Tenemos los instintos comunes, los obvios, pero no que nos digan qué debemos hacer en nuestra vida, más allá de comer, dormir, bañarnos y reproducirnos. Y paremos de contar. Pero eso no es toda nuestra vida. El ser humano hace muchas más cosas en su vida y esas muchas otras cosas que el ser humano hace en su vida no son instintivas, no son del orden del instinto, como por ejemplo sí sucede en los animales. En segundo lugar, carecemos de tradiciones que nos digan qué debemos hacer. Tal vez la tradición por excelencia que nos decía qué debíamos hacer, una entre otras, era la religión. Ella nos decía qué era lo que debíamos hacer en esta vida para asegurarnos, por ejemplo, la vida más allá de la muerte. Pero hoy con la caída de esas religiones no tenemos algo que nos diga qué tenemos que hacer en nuestra vida, algo que nos dirija la existencia. Esa dirección viene solo de nosotros. Y ahí está el problema, que no sabemos qué hacer. Como no sabemos qué hacer, tenemos dos opciones en nuestra vida. O hacemos lo que otros hacen
o hacemos lo que otros quieren que hagamos. Y eso claramente no es un sentido auténtico y claramente nos va a sumir en un profundo vacío, ¿no? Porque no es el sentido que nuestra vida tiene, nuestra vida singular y particular. Ahora bien, ¿cómo descubrimos el sentido? Viktor Frankl va a decir que el sentido se descubre en el trasfondo de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido de nuestra vida se encuentra en este mundo, se encuentra en relación directa con el mundo, pero claramente ese sentido no es aparente, sino que se trata de un descubrimiento personal, se trata de una búsqueda intencionada del ser humano hacia afuera. Además, el sentido no es algo que se pueda llegar a inventar, sino que se descubre. Y muchas veces el sentido se cree que se trata de una vivencia personal y subjetiva muy vivida hacia el interior de nuestra propia persona, pero en realidad el sentido es un ir hacia afuera. El sentido está íntimamente relacionado con el mundo. Entonces no se puede tratar de una vivencia propiamente personal, sino que se trata de una experiencia que se vive para el afuera. Es una exteriorización de sí. El sentido se encuentra en el mundo exterior y no tanto en el mundo interior. Que guía la búsqueda de sentido es la voluntad de sentido. ¿Qué es la voluntad de sentido? Básicamente es ese ímpetu interior de ir a la búsqueda de un sentido, que algo llene de contenido nuestras vidas. Muchos creen que esta voluntad de sentido forma parte de una necesidad básica del ser humano, en línea con comer y dormir, por ejemplo. Entonces, si es una necesidad básica, se trata de una motivación primaria del ser humano, es una motivación inherente al ser humano que hace incluso que pueda perdurar en su existencia, que hace básicamente que pueda sobrevivir, igual que comer y dormir. Si no comemos, si no dormimos, no vamos a sobrevivir. Igual con la voluntad de sentido. La voluntad de sentido, entonces, se trata del mejor cumplimiento que podamos lograr del sentido de nuestra vida. Se trata de que el sentido es más bien un efecto y no tanto el fin en sí. El sentido de la vida también es el resultado de algo. La autorrealización del hombre, es decir, la realización del hombre en sí mismo, se da cuando se cumple el sentido. Y es muy importante agregar que el hombre siempre quiere trascender su propia existencia. Esto es lo que se conoce como la autotrascendencia del ser humano. Es decir, el ser humano siempre quiere ir más allá de su propia existencia. Es decir, apunta a algo que no es el mismo. Si bien la búsqueda de sentido es algo personal, es algo individual y demás, no se centra tanto en el yo, no se centra tanto en la subjetividad, en el ego, sino que más bien se trata de una actitud o una actividad de servicio para con otro que se puede ejercer en tres formas fundamentales. Una de ellas es el trabajo productivo o creativo, no necesariamente remunerado, sino el trabajo, lo que nosotros creamos con nuestras propias manos. El segundo tiene que ver con el encuentro con el otro, específicamente con el amor. O sea, claramente no se trata de yo, sino se trata de otro. Y en el sufrimiento. Son las tres vías para descubrir el sentido de la vida. Entonces, el ser humano se realiza a sí mismo cuando va al encuentro con el otro, cuando hace algo con el otro o por el otro, o cuando ama a otro. Siempre es una exterioridad, siempre es hacia un otro. Entonces, la autorrealización del ser humano, en definitiva, se hace si solo si cumple el sentido, pero olvidándose de sí. Y aunque parezca paradójico, en el sufrimiento también se encuentra el sentido de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque el padecimiento de algo inevitable, de algo
cuyo destino nosotros no podemos escapar, nos obliga a adoptar una actitud diferente ante aquello que nos pasa. El sufrimiento, entonces, es una oportunidad para crecer y trascender. Ante situaciones que nosotros no podemos modificar, solo nos queda cambiar nosotros mismos, salir al encuentro de ese destino en particular con la mejor actitud posible. Ahora, lo que está sucediendo en las sociedades modernas, en las sociedades más contemporáneas, es que satisfacemos nuestras necesidades básicas, pero la necesidad existencial no se encuentra cubierta. Es decir, se tiene lo suficiente para vivir, sin embargo, no se sabe para qué vivir. Y esto es un tanto curioso, ¿no? Porque uno podría decir que cuando tiene las necesidades satisfechas, las básicas, ya está, tengo todo para tener una vida feliz y realizada. Pero no, lo que se demuestra es que en realidad, a pesar de tener las satisfacciones básicas satisfechas, aún así nos sentimos mal. Hay algo acá que sigue faltando, y es precisamente esta falta de sentido. En una sociedad en donde tenemos todo, no sabemos cómo vivir, no sabemos para qué vivir. Las cosas materiales que nos rodean, que satisfacen nuestras necesidades y que incluso hacen nuestra vida mucho mejor, no nos llenan. Nos hace falta esa pregunta para el sentido. Y acá es cuando la cosa se pone peligrosa, porque como queremos tratar de llenar ese vacío que sentimos dentro, no vamos directo a la fuente, digamos, al encuentro de descubrir el verdadero sentido de nuestra vida o de las situaciones que están rodeando nuestra vida, sino que hacemos un rodeo y suplantamos esta pregunta por el sentido por químicos, por sustancias químicas, drogas, alcohol, entretenimiento barato, como puede ser ir de fiesta todos los fines de semana o incluso todos los días, ir al casino. Todas esas actividades que el mundo social nos provee para tratar de llenar ese vacío que tenemos dentro, en realidad lo único que hacen es dar un rodeo bastante insano hacia el verdadero fin, que es la búsqueda de sentido. De lo que se trata entonces es de buscar el sentido correcto, adecuado para nuestra existencia individual y concreta. Un sentido que sea en función del mundo exterior, que sea con otros, que nos llenen nuestra vida personal e individual, pero siempre sin obsesionarnos por buscar ese sentido. Y la verdad es que el video de hoy es muy especial porque yo soy una persona que hace un tiempo me pregunto por el sentido de las cosas. Es como que digo, ¿por qué el ser humano quiere buscar el sentido de las cosas? ¿Por qué? Esa era mi pregunta. ¿Por qué le buscamos el sentido a todo? Hay gente que no lo hace, hay muchas otras que sí. Y claramente lo que se encuentra detrás de eso es vivir una vida lo más realizada posible, lo más completa posible, que eluda este vacío existencial. Esto ha sido todo por el video de hoy. Los espero en comentarios.